es la carta del día en que nace el Maestro Jesús el Cristo. Veamos, es un 18 de abril del año -6. Vamos gradualmente, en principio miremos el Sol por donde viajaba, por el signo de Aries. La luna estaba muy próxima a llegar al Sol, lo cual indica que el Maestro Jesús el Cristo nace en una luna nueva. Las lunas nuevas, en especial cuando está unos pocos grados, como es el caso del 18 de abril del año -6, la luna está unos grados antes del Sol, más conectada o que se asemeja más al signo de Piscis, porque ahí termina un ciclo. ¿Sí? El mundo, los procesos del mundo inician en esa luna, en una luna nueva, llega 7 días después a la luna creciente, otros 7 días después, que van 15 de una luna nueva, aproximadamente 14. Entonces ahí empieza la luna llena, después viene el cuarto menguante, que es cuando se empieza a cerrar el ciclo, o sea, el mes lunar. Tenemos que el Cristo nace bajo el signo Aries. Aries tiene que ver con la cabeza y deben existir eventos que se relacionen en la vida del Cristo a la cabeza. Por ejemplo, hablamos de Aries como el signo que es el pionero, el iniciador, el que marca la pauta de algo y abre un camino. Eso hizo el Cristo, eso hizo el Maestro. Abrió un camino de pureza, sí, de perfección, dando ejemplo. Pudiéramos pensar, bueno, y entonces, ¿por qué no es más bien de signo Piscis? Si Piscis es el representante de la máxima espiritualidad, así es, del mayor grado de sensibilidad en su fase superior. Pero bueno, de todas formas estamos hablando de Aries. Aries, cuando el Cristo Jesús nace en el año -6, el día 18 de abril, los planetas se encontraban en esta forma. Pero vamos a mirar en forma directa la carta astral y para eso pues tendremos que seleccionar aquí esta carta. Y aquí la tenemos. Ya sabemos que el ascendente es la casa 1, que representa la vida. En la casa 1, como están numerados en este orden, 1, 2, aquí están el orden de las casas 3, 4, 5, hasta el 12º signo. El signo que había en el ascendente, o sea, en el horizonte del lugar donde nace el Cristo, el gran maestro, ese signo que estaba por el horizonte era Piscis. Después, el primer planeta desde el ascendente era Venus. Del Cristo se habló de su amor tan grande, de su amor por la humanidad, de tal forma que se sacrificó. Ahí está Piscis, ya empieza como a hablar la misma carta por sí sola, el sacrificio, ¿sí? Él era solo amor, puro amor, aunque también tenía mucha disciplina, según dice Saturno aquí. Saturno se encontraba en el grado 29 de Piscis, se encontraba en Piscis. Entonces, aunque Saturno es un planeta que es demasiado, digamos, rígido, muy difícil, cuando se tiene a Saturno en la casa 1, genera muchas pruebas, se sufre, hay mucho dolor, que fue el caso que hemos conocido en la historia del Cristo. Sufrió bastante. Veamos a Piscis y a su planeta regente. Veamos a Neptuno, que sería el planeta regente, y a Júpiter. Empecemos con el planeta moderno, ¿sí? O sea, Neptuno. Neptuno lo encontramos en el sector
octavo del zodiaco y en el signo de Escorpión. O sea que en la vida del Cristo habían procesos semejantes a Escorpión. ¿Qué hace Escorpión? Escorpión cuando asume las cosas, no las asume en forma superficial. Hagamos un cambio, pero poco a poco, y entonces hoy sí, mañana no. No, Escorpión es en su forma que hemos conocido, o es frío o es caliente, pero no se queda como en la tibieza. Entonces, una forma del perfil, digamos, de definir la personalidad, ¿sí?, las decisiones del gran Maestro Jesús el Cristo, la podemos tomar así con este planeta, con Neptuno. Y Neptuno, al estar en Escorpión, significa que este Maestro era también de una voluntad muy fuerte y de una decisión bastante templada. La casa 8 siempre nos habla de transformaciones y Escorpión es casi lo mismo. La vida de él la vamos a tomar para interpretarlo como Neptuno, el representante de la vida del gran Cristo Jesús. Ese planeta está retrógrado, la energía se va más hacia adentro, es más como introyectada. Y eso se traduce que es más espiritual. Pero como Neptuno es el planeta que representa el ascendente, o sea, representa la casa 1, o sea, representa la vida del Cristo. Entonces la vida del gran Maestro Jesús está en Escorpión, que va a hacer una actividad en esta vida de raíz y que le puede costar muchos peligros, muchos cambios, ¿sí? Está exponiendo la vida porque Escorpión nos habla de la muerte, primero que todo, de la transformación, es el signo de donde se resucita. Y sabemos que Cristo, ¿sí?, la historia nos cuenta que Él resucitó de entre los muertos, dentro de Escorpión. Entonces, si resucitó, ya empieza a tomar forma la carta y a aparecer. Neptuno retrógrado, Neptuno, un planeta de agua, viene de un signo, pues, obviamente del mismo elemento, se ubica en un signo del mismo elemento, entonces se van potenciando niveles de energía elemental. Ascendente Piscis, agua. Neptuno, agua, y está en un signo de agua. Nos vamos encontrando con varias influencias del mismo elemento. Y en el decanato de Escorpión o de Plutón. Si Neptuno se encuentra ahí, pues la labor es como más extrema, con más esfuerzo, con más voluntad, con más control, con más poder. ¿De qué? De la energía, porque Escorpión maneja energía, pero energía interna. Sacar a todos los mercaderes del templo creo que tendría que tener como una actitud de guerrero, como es Júpiter en Aries, ¿sí? Al mismo tiempo que tiene el control sobre sí mismo y sobre su energía interna y sobre su poder, ¿sí?, el poder interior. La casa 8 es la casa de Escorpión, la casa natural de Escorpión, de la energía sexual, y Escorpión propiamente el signo de la sexualidad. Estamos hablando de un ser casto, 100% casto. Pureza. Aquí ya no podemos hablar como la carta astral de una persona común y corriente, ya que una persona con el regente de la vida en el signo de Escorpión y que no haga continuas investigaciones, continuas actividades de alquimia, pues entonces su energía se puede represar y puede explosionar, puede perjudicar, se perjudica a sí mismo como puede perjudicar a otros. Habíamos dicho, ascendente Piscis, ¿en qué decanato? Segundo decanato, en el decanato de la luna. De los 3 decanatos, se puede decir que este decanato tiene un grado de ultra sensibilidad, ¿sí? Hay mayor sensibilidad,
porque la luna siempre nos conecta con la piel del signo del cangrejo. ¿Sí? Entonces el Cristo era como una madre. ¿Sí? La luna tiene que ver con esos procesos de protección. El Cristo era un protector, vino a traernos una enseñanza salvadora, redentora, protectora, a traernos el pan espiritual. Bueno, aquí digo el pan por la luna que representa la comida. Piscis es espiritual, pero esa comida se traduce en la forma de ese alimento espiritual, de esos nutrientes. O sea, él era una madre. Entonces, la luna del Cristo, ya la vimos, está atrás del sol. Cuando expliqué en principio que el sol, que cuando la luna está atrás del sol, esto se parece a Piscis. ¿Sí? Quienes nacen muy cerca de darse el tiempo de la luna nueva, tienen tendencias a ser como desprendidos. Bueno, no en todos, porque hay que mirar la carta en su conjunto, pero el Cristo nació con ascendente en Piscis, con los datos que ya dije de Neptuno retrógrado, que es muy importante. Y Neptuno retrógrado hace que sea más espiritual, ¿sí? A extremo, por Escorpión y por el primer decanato. Entonces, decíamos de esa lunita, la lunita del Cristo está llegando al sol, y esa lunita y ese sol se parecen como a Piscis, solo que están dentro del signo guerrero del zodiaco, el signo iniciador. Y sí, él fue un iniciador en los procesos espirituales y filosóficos. Bueno, ¿la filosofía cuál? La filosofía de Dios, o la filosofía que él traía de su padre y que trae y que continúa. Ese Júpiter también rige en esta carta astral del Maestro Jesús el Cristo el sector 10, la vida pública. ¿Cómo reconocerían a Cristo, o el público, que es la casa 10, cómo va a reconocer al Cristo? ¿Cómo? Donde esté Júpiter y donde esté Neptuno. Donde esté Neptuno, lo reconocimos que fue un mártir. Piscis, que Neptuno, el mártir del zodiaco en Escorpión, lo desencarnaron, pues, Escorpión. Que él resucitó, esa sería la fase superior por el poder y el control de su energía interna. Logró resucitar, eso lo da, esos poderes los da la casa octava. Era la misma fuerza de la transmutación o mutación, regeneración y cambio en su máxima expresión. Júpiter en el decanato del Sol se reconocerá. El Sol representa la luz, entonces le reconocerán, porque era un pionero de una filosofía de orden espiritual, ¿sí?, que anunciaba la renuncia a lo terrenal, pero pues hablaba del equilibrio, porque no creo que solamente tendría que dedicarse solo. Así habló del equilibrio cuando dijo que había que pagar al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios. En ese sentido, eso es Libra, la casa octava, donde manejaba con ecuanimidad y justicia el equilibrio. Aquí en la casa 8 está el dinero, digamos, los impuestos, ¿sí? Por eso él tiene a Libra en casa 8. Y mire con la ecuanimidad que habló. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, utilizó a Libra en su casa octava para referirse que tocaba cumplir con los impuestos, digámoslo, no evadirlos, no robarlos. Veamos, bueno, de la economía del Cristo, ¿qué podemos decir? Marte. Marte en la casa del dinero. Marte representa el dinero para el Cristo. Marte en Tauro se siente en debilidad, ahí no se siente muy bien, entonces es muy posible que renunció a sus pertenencias. Ahí ya estaba la predisposición de lo que conocemos del Cristo. Marte está en Tauro,
Sabemos que Marte en Tauro está en exilio. ¿Sí? Más importante por ahora sería como la casa tercera, ya que él habló, se dice, a sus discípulos. Cuando decimos discípulos, nos acordamos que habían 12. Entonces su palabra, ¿dónde está? Venus, en el 12º signo, que es Piscis. Y tenía 12 apóstoles, obvio que eran los que más se conocían, porque habían otros apóstoles. Pero de los que más se oye son de los 12 apóstoles. Pero ¿cómo era su palabra? Piscis, de perdón. ¿Sí? ¿Qué tal Marte? Aquí fuera el regente de la casa tercera, pues sería de otra forma, pero él habló del perdón. Venus, el regente de la casa tercera, que es la comunicación, la palabra, los escritos, su forma de dialogar, es Venus. Además tenía como paciencia porque está Tauro en la casa tercera. Demasiada paciencia. Es Tauro. Es el signo más fijo del zodiaco, más estable, más concreto. ¿Y a dónde estaba Venus? En un nivel de exaltación en Piscis y de regeneración con su palabra, porque estaba en el decanato de Escorpión, o sea, de Plutón. Esto nos dice que el verbo de él transformaba, regeneraba, nutría y hacía resucitar, y por ahí encontramos asuntos de que hacía resucitar o que resucitaba a los muertos. ¿Sí? ¿Qué es este tercer decanato de Piscis, que ya lo vimos? Es el decanato de Escorpión, por eso ahí está Plutón, su regente. Y la palabra de él se ubica en el tercer decanato, ¿sí? Que es el de Escorpión. En su fase inferior sería la muerte, pero no, él daba vida, según nos cuentan las escrituras, nos cuentan esto. Que la palabra, y se habla de la palabra, y que resucitó, y que con su palabra podemos renacer, o sea, transformarnos, mire, regenerarnos. Aquí nos damos cuenta que Plutón sí tiene su fase también positiva, pero aquí a través del verbo del Cristo, que era una Venus exaltada, porque Venus se siente muy bien en Piscis, y renacerá en ese decanato, porque ¿a quién le habla el Cristo? Principalmente Cristo oraba, ¿sí? Se interiorizaba, también podemos hablar que consigo mismo, porque la casa 1 es uno mismo. La casa 1 representa al dueño de la carta. ¿Y qué hace la palabra en la casa 1? Una palabra con amor, ¿sí? Con mucha interiorización. También rige esa casa, pero le llega la vida. Es como que la muerte lo busca. El desencarnamiento está regido por Venus, así es. Pero Venus, al regir a Tauro, también rige los viajes. ¿Y qué sabemos de él cuando niño? Sabemos que a él lo persiguió Herodes, un personaje importante o un político de aquellos días, o un mandatario. Bueno, aquí vemos a Saturno, que es una persona mayor y que está como muy en la vida como la ley, ¿sí? Como que lo quieren ajusticiar. Y como está Venus y representa la casa 8, no precisamente será para ayudarle en sus procesos de renacer. Bueno, unos lo hicieron, pero otros hicieron al contrario, como sabemos de la historia. Porque si Venus es representante de casa 8, pues Venus es la muerte. Y Saturno significa también la muerte. Entonces, como que la muerte estaba muy en su vida. ¿Qué es la vida? La casa 1. Venus está en Escorpión. Había como estrategia. Herodes le dice a los Reyes Magos, sí, vayan, le dice a los Reyes Magos, vaya, búsquenlo, y cuando ustedes lo encuentren, me hacen saber, y entonces yo también voy a adorarle. Y resulta que esa es la estrategia que utiliza el gobierno de esos días, o sea, Saturno en Escorpión, o Saturno con Plutón. Bueno, seguimos en la casa tercera, porque Venus es casa tercera representando su palabra, es el desplazarse que tiene crisis, con pruebas, penurias que le plantea Saturno, situaciones difíciles en la vida que le plantea Saturno, y peligros, porque viene Venus, después del ascendente, encontramos a Venus, y Venus
pues es la representante de la casa octava. Entonces, ¿qué podemos decir? Y en el decanato de Escorpión o de Plutón, veamos la vivienda, la cuarta casa es la casa del hogar, la casa donde uno vive, las propiedades que uno tiene. Géminis en la cuarta casa posiblemente tenga que tener más de una vivienda. Lo más seguro es que como mínimo 2 viviendas quienes tienen a Géminis en la cuarta, porque están las 2 columnas, cada una dice, es por aquí el camino y es por allí. O sea, toca vivir en un tiempo en esta casa y en otro tiempo en esta. Busquemos a Mercurio, que está en Tauro, pero está al pie de Marte. La vivienda está en Géminis, en un signo fijo, pero al estar al pie de Marte significa que en la infancia había guerra. ¿Sí? Había guerra. En la patria de él, ¿cuál es la patria? La cuarta casa, ¿dónde está Mercurio? Tauro. ¿Y por qué está acompañada de Marte? Había guerra. Pero a su vez, Marte, que está en contacto con el hogar de él, que es Mercurio, Marte es un poco violento, es belicoso, es guerrero, y es un planeta un poco difícil si está tocando al dueño de la vida como estamos viendo aquí. Significa que el peligro lo persigue para matarlo, ¿sí? Para destruirlo. Porque Marte está débil, ya habíamos dicho que Marte en Tauro tiene debilidad, por lo tanto su energía no se hace muy agradable, muy grata, nada de eso, no es buena. Es una energía pesada, densa, y son las armas. En ese entonces era la espada y los soldados con sus armas. El ejército, eso es Marte. La policía, eso es Marte. ¿Tocando a quién? A Neptuno, entre el grado 2 de Tauro y el grado 6 de Escorpión. ¿Y quién es Neptuno? Ya lo habíamos dicho en principio, es la vida del Cristo. En la cuarta casa no encontramos planetas, pero el planeta que representa esa cuarta casa está en Tauro, al pie de un planeta que lo aflige. ¿A quién? A Mercurio. En su quinta casa pues está vacía. De la quinta casa no voy a hablar por ahora, que es la casa de los hijos, aunque la luna representante de los hijos, la luna es lo femenino. Se sabe que la luna daría hijas. El sol, ahí estará su labor, su quehacer. El sol lo encontramos en Aries, pero en el decanato de Júpiter. ¿Sí? Júpiter es el filósofo, o sea, pregonando el mensaje. Ese es Júpiter, abriendo un camino, pregonando el mensaje. Esa es su casa 6, que va a dar en el signo de Aries, y el signo de Aries pues es Cristo mismo. Él es Aries. El Maestro Jesús es ascendente Piscis. Del otro lado está lo que él atrae, bastante crítica. A él lo criticaban mucho, que había hecho esto, que había hecho lo otro, que era un delincuente. Donde se encuentre Mercurio, pues ahí estará el representante de esta casa, de los enemigos declarados, de los que lo demandaban, porque es la casa natural de Libra, donde están los asuntos jurídicos, la demanda, el pleito y los enemigos. ¿Sí? ¿Dónde está Mercurio? Lo encontramos, es el mismo regente de la vivienda, del hogar, de la patria, Mercurio al pie de Marte. Enemigos bravos, enemigos peligrosos, Marte debilitado al pie de Mercurio, no es fácil. Los pleitos hacia el Cristo y de sus enemigos eran demasiado agresivos. Agredían ¿qué? Su vida, o sea, a Neptuno, y de muerte. ¿Por qué? Porque es la casa 8. Que el aspecto Marte-Neptuno es una configuración astrológica, es como combatir la vida, como enfrentarse, como engañémosle, para involucrarlo en asuntos que nada tenía que ver él con eso. Vuelvo a decir, Mercurio es el regente de los enemigos declarados o de las acusaciones que le hacían los demás. En la casa 8, pues ya dijimos que la casa 8, para un ser tan elevado como el Gran Maestro Jesús, podemos hablar entonces de los procesos de alquimia a través de su vida, porque este Neptuno es la vida de él, de su vida espiritual, de su
poder para el manejo y control de la energía interna, de su energía interna, casa 8, su energía sexual, la máxima castidad, la máxima perfección, pureza, porque está en Escorpión, Escorpión, digamos, Neptuno en su primer decanato, en el más fíjate, con la alquimia, con los procesos de regeneración y transformación de la materia, que sería Tauro, el cuerpo, vencer el pecado, por ejemplo, vencer los defectos, vencer los vicios, o sea, contra el ego, porque Marte se opone a Escorpión, y en Escorpión pues está la bestia, la casa octava. Escorpión representa casa octava y de todas formas una parte del signo de Escorpión sí se encuentra en la casa octava. A eso se añade donde estará Plutón. Plutón estaba en la casa 6 y retrógrado. Mire lo interesante. Neptuno, el regente de la vida del Maestro Jesús, es retrógrado. O sea, muy dado a los procesos de interiorización, de depuración por Neptuno, de perfección y de regeneración por Escorpión. Y en el mismo decanato. Y como Neptuno, para poderse sostener en Escorpión, él tiene dos corrientes. La una se fue para Marte, que ya supimos que se fijan sus procesos espirituales para vencer las barreras del ego, el materialismo. ¿Dónde está Plutón? En la casa 6, retrógrado. Los planetas retrógrados siempre ponen como su influencia de revisar, interiorizar, perfeccionar, en este caso Plutón. Son procesos de alquimia. Y más que está en Virgo, somete todo su quehacer a la máxima perfección. Realmente el signo de la perfección, del detalle y lo minucioso es Virgo. Ahí se encuentra Plutón, el representante de quién, de su casa 9, de su filosofía, de su creencia. Era una creencia que se llevaba a la máxima perfección, o sea, Virgo, perfecto. Y él decía una frase, perfecto como mi Padre. Ese era su quehacer, o sea, la casa 6 es la casa del quehacer, la casa del trabajo que uno hace. Así se llama, la casa del trabajo. Pero, ¿cuál era el trabajo de Cristo? Entonces, ¿por qué está Plutón el regente de su creencia? Él laboraba con su creencia, que era perfeccionar. Y está en el signo de Virgo. ¿Cómo se conecta ese Plutón? Y además Plutón tiene un buen contacto con Marte, que es el otro representante de sus creencias. Ahí Bruce Lee nació, creo, con Plutón y Marte, pero en cuadratura. Bruce Lee, que fue un personaje también célebre, pero en las artes marciales. Y en la casa 10 ya dijimos que aquí estaba en Sagitario, que el público lo reconoció como un maestro, porque Sagitario es el maestro. Entonces Júpiter fue para Aries, se hizo al pie del Sol y de la Luna, que están empezando o van a empezar un nuevo ciclo, ¿sí? El de abrir un camino. Se acabó la era de Piscis, se acabó hace poco la era de Piscis. En esa época estaba concluyendo la era de Aries. El Cristo era del signo Aries. La corona tiene que ver con la cabeza y fue puesta en la cabeza.